Sean bienvenidos a un nuevo video de esta sección de análisis matricial de estructuras, en el cual vamos a realizar ciertos ejemplos para aprender a identificar los grados de libertad de una estructura. Quiero recalcar de nuevo que es muy importante que tengan claros los tipos de apoyos en estructuras. Si tienen alguna dificultad, también existe un video en el canal en donde hablamos de cada tipo de apoyo con ejemplos prácticos. También, previo a este video, existe uno sobre la definición de grados de libertad que también es muy importante que lo vean para no tener ninguna dificultad al momento de entender totalmente este video. Vamos a realizar primero ejemplos para identificar grados de libertad en estructuras como armaduras. Después vamos a pasar ejemplos ya en pórticos, en donde vamos a considerar todos los elementos flexibles. Ya voy a explicar esta teoría o a qué hago referencia con elementos flexibles, porque también existen pórticos en donde vamos a tener elementos en algunos casos de cálculo que son totalmente rígidos. Y a la final voy a explicar la importancia de por qué a mí me sirve identificar los grados de libertad de una estructura cuando especialmente voy a aplicar el método matricial. Empecemos por el primer ejercicio con respecto a las armaduras. Aquí es muy importante recordar lo que aprendimos en el anterior video. En este sistema las conexiones van a estar articuladas. Eso implica que únicamente vamos a tener grados de libertad de tipo traslacional, ya sea con respecto a X y con respecto a Y. Adicional a eso hay que considerar las condiciones en los apoyos. Tenemos un apoyo fijo y un apoyo móvil. Y si recordamos el video de tipos de apoyo, conocemos que el apoyo móvil restringe la traslación en Y, pero libera la traslación en X, mientras que el apoyo fijo restringe todo tipo de traslación. Con todo eso claro, los posibles movimientos al aplicarle cargas a esa estructura serían los siguientes. En cada uno podría haber traslación con respecto al eje X y con respecto al eje Y, mientras que en este apoyo también tendríamos este desplazamiento en X. Si enumeramos todos estos posibles movimientos, tendríamos un total de 13. Y si recordamos la definición de grados de libertad del video anterior, en otras palabras tendríamos 13 grados de libertad. Aquí los estoy ordenando de forma matricial, haciendo referencia a que estos son grados de libertad libres. En total, 13. Esa es la forma como nosotros podemos identificar los grados de libertad de esta estructura en este ejemplo. ¿Y por qué es importante enumerar cada posible movimiento o grado de libertad y ordenarlo en una matriz? Por la razón de que cuando nosotros realicemos el cálculo vamos a obtener como respuesta una matriz y así será más fácil identificar cuánto vale cada desplazamiento. Por ejemplo, si yo aplicara aquí cargas gravitacionales, posiblemente el desplazamiento máximo sería en el centro y sería el vertical. Entonces estoy haciendo referencia a este movimiento que tengo aquí identificado con el número 10. Entonces, en la matriz que me dé las respuestas, el valor de ese desplazamiento será en esa fila número 10, el cual sería este de aquí, el menos 6.5 milímetros. Y así para todos los desplazamientos. Si yo quisiera conocer el movimiento horizontal, por ejemplo, en el apoyo, sería el grado de libertad número 13. Entonces, en la matriz que yo calcule, la respuesta estará en la fila número 13, es decir, este menos 1 milímetros. Esa es la importancia de enumerar cada grado de libertad y ordenarlo en una matriz. Y para finalizar este ejercicio, simplemente voy a colocar los grados de libertad restringidos, es decir, los que restringe cada tipo de apoyo. Por ejemplo, aquí está restringido el movimiento vertical y también conocemos que en el apoyo fijo restringe todo tipo de traslación. Entonces, esta será la matriz de grados de libertad restringidos. Con esto ya hemos identificado todos los grados de libertad de esta estructura y finalizamos el ejemplo. Vamos a realizar un ejercicio más de armaduras. Tenemos que identificar los grados de libertad ahora en esta armadura. Recordemos, en cada nudo va a haber únicamente grados de libertad traslacionales, por lo tanto los podemos ordenar de la siguiente manera. Aquí tenemos el apoyo fijo que restringe todo tipo de traslación, por lo tanto no habrá grados de libertad libres. Y al tener esta configuración de apoyo móvil, el desplazamiento que libera este tipo de apoyo será este vertical número 7. Si ordenamos todos los grados de libertad en una matriz, esta será la respuesta de los grados de libertad libres. Asimismo, si identificamos ahora los grados de libertad restringidos y los ordenamos en una matriz, obtendremos lo siguiente. Aquí está restringido este movimiento horizontal y aquí ambas traslaciones, esta con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Y esta será la matriz de los grados de libertad restringidos.
Como pueden observar, es muy sencillo identificar los grados de libertad en este tipo de estructuras. Ahora vamos a pasar a realizar los ejemplos con respecto a los pórticos, en este caso considerando los elementos flexibles. Aquí es muy importante también recordar lo que aprendimos en el video anterior, que en este tipo de estructuras estos nudos ya son rígidos, por lo tanto, aquí ya toman relevancia las rotaciones que tendrán estos elementos cuando se deformen. Por lo tanto, van a existir más grados de libertad en cada nudo si lo comparamos con los elementos en las armaduras. Si realizamos una deformada general que se generaría al momento de aplicarle cargas a esa estructura, sería la siguiente. Aquí partiría desde este punto porque es una articulación y sí está liberada la rotación. Sería de esta forma. Obviamente estas serían deformaciones exageradas simplemente para que se aprecie los grados de libertad. Aquí sería de esta forma. Y lo que quiero recalcar es que habrá 3 grados de libertad por cada nudo libre. Por ejemplo, aquí habrá esta traslación con respecto a X, esta traslación del nudo con respecto a y también esta rotación que en este caso ya toma relevancia. 3 grados de libertad por nudo libre. Y también tenemos que considerar las condiciones en los apoyos. Todas son articulaciones fijas, por lo tanto, simplemente estará liberada aquí la rotación de este elemento. Asimismo en el nudo B y en el nudo E. Al considerar todo eso, los posibles movimientos existentes serán los siguientes. En cada nudo habrá estas traslaciones en X y en Y también estas rotaciones. Y si los enumeramos a todos los posibles movimientos y los ordenamos en una matriz, obtendremos esta respuesta. La matriz de grados de libertad libre tendrá 15 desplazamientos. Y asimismo podemos identificar los grados de libertad restringidos. Al ser apoyos fijos, los grados de libertad restringidos serán todo tipo de traslación con respecto a X y a y así estarían ordenados de forma matricial. Como ven, la diferencia con las armaduras es que aquí existen ya grados de libertad adicionales en los nudos, por lo tanto estas matrices también serán más grandes. Realicemos otro ejemplo. Ahora tenemos este pórtico, asimismo con sus conexiones rígidas, pero ahora los apoyos son empotramientos. Recordemos que en los empotramientos no se libera ningún grado de libertad. Por lo tanto, los posibles movimientos serán los siguientes. En cada nudo libre habrá 3 grados de libertad. Y si los enumeramos y los ordenamos matricialmente, obtendremos esta matriz de grados de libertad libres. Y la matriz de grados de libertad restringidos será la siguiente. En este caso, todos los grados de libertad serán restringidos porque ya hablamos que es un empotramiento. Y esta sería su matriz. Realicemos un último ejercicio. Tenemos este pórtico que tiene diferentes condiciones de apoyo. Aquí una posible deformada sería, en este punto obviamente existirá una traslación horizontal al tratarse de un apoyo móvil. Por lo tanto, una posible deformación sería la siguiente. Aquí habría rotación. Y aquí recordamos que ese empotramiento no se libera ningún grado de libertad. Por lo tanto, la rotación empezaría desde este punto, por ejemplo. De esta manera. Este apoyo no libera ningún grado de libertad, este tampoco. Aquí tenemos una rotación en este apoyo y aquí tenemos esta traslación en X y también esta rotación. Y ya conocemos que en estos nodos libres habrá 3 grados de libertad, los de traslación y los de rotación. Al tener todo eso claro, los grados de libertad serán los siguientes. Un total de 9 y aquí están ordenados matricialmente. Si tomamos en cuenta ahora los grados de libertad restringidos, estos serían, y también así estarían ordenados matricialmente. Pasemos ahora a los pórticos con elementos que pueden ser totalmente rígidos. Nosotros, para realizar algún caso de cálculo en particular, podemos asumir que un elemento es axialmente rígido o transversalmente rígido. ¿Cómo poder identificarlo? Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos este de A es igual a sub 0, podemos decir que es un elemento flexible. Asimismo, I igual a I sub 0 es un elemento transversalmente flexible. Pero si tenemos, por ejemplo, aquí A es igual a infinito, estamos asumiendo que esta viga es axialmente rígida. Asimismo, en los transversalmente rígidos, aquí pueden observar
que la y es igual a infinito, estamos asumiendo que esta viga es transversalmente rígida. ¿Y qué implica que existan elementos así? Comencemos analizando los elementos axialmente rígidos. Aquí podemos observar la estructura sin deformar. Si le aplicamos una carga, esta sería la posible deformada. Si se puede observar, el desplazamiento horizontal sería el mismo en el nodo B que en el nodo C. Nos podemos dar cuenta porque aquí tenemos este Q1 y este Q1. Y eso se da debido a que este elemento no puede estirarse o contraerse. Eso es lo que significa axialmente rígido. Como ya les mencioné, esto depende del caso de cálculo que quieran realizar. Por ejemplo, en lo que es análisis sísmico, se suele asumir que estas vigas son axialmente rígidas, por lo que el desplazamiento horizontal en el nodo B suele ser similar al desplazamiento del nodo C. Es lo que ocurre en este modelo. Este Q1 será igual a este Q1 de acá. También se lo suele aplicar en los pórticos tridimensionales, asumir que la losa de entrepiso es totalmente rígida para provocar ese efecto de diafragma, que todos los desplazamientos horizontales de ese mismo nivel sean similares. Entonces ya depende del caso de cálculo que ustedes quieran realizar para asumir elementos axial y transversalmente rígidos. Tomando eso en cuenta, los grados de libertad aquí serán simplemente 5, debido a que este desplazamiento horizontal será el mismo al del nodo C. Pasemos a los elementos transversalmente rígidos. Aquí tenemos el pórtico sin deformar. Vemos que aquí esta viga es transversalmente rígida. Esto implica que este elemento no puede flexionarse. Puede acortarse o alargarse, pero no flexionarse. Por lo tanto, podemos ver que los grados de libertad libres aquí sería lo mismo que elementos flexibles. Traslación horizontal, vertical y rotación. Pero este elemento al no poder rotar, aquí podemos ver que la rotación en el nodo C será la misma que en el nodo B. Se consideran las mismas porque este elemento, como vimos, no puede flexionarse. Habrá traslación en X porque este elemento sí puede cortarse o alargarse, pero aquí la traslación vertical ya no será independiente. Esta será dependiente de estos desplazamientos y se la puede calcular con esta fórmula. Vemos que está en función de esta traslación vertical, de la rotación, de esta traslación horizontal, de la traslación horizontal en el nodo B y también de esta longitud. Como vemos, ya es un desplazamiento dependiente de los grados de libertad. Por lo tanto, aquí los grados de libertad libres serán simplemente 4, considerando esta viga transversalmente rígida. Como ven ustedes, son simplemente condiciones que afectan al número de grados de libertad independientes que nosotros podemos tener en este tipo de estructuras, y ya depende del caso de cálculo, les vuelvo a recalcar, que ustedes quieran realizar para asumir este tipo de elementos. Si quieren aprender más sobre este tipo de elementos, les sugiero este libro, Análisis Matricial de Estructuras con 6 del Dr. Roberto Aguiar. Comencemos con el primer ejemplo de los pórticos con elementos totalmente rígidos. Aquí tenemos este pórtico de aquí que tiene diferentes condiciones de apoyo. Vemos que estas columnas son axialmente rígidas, no podrán estirarse ni contraerse, y eso que implica que no puede existir esta traslación vertical, porque son axialmente rígidos. Asimismo, esta columna de acá, al ser axialmente rígida, no puede contraerse ni estirarse, por lo tanto no puede existir este movimiento. Adicional a eso, podemos observar que esta viga es transversalmente rígida. No puede flexionarse. Incluso aquí no podría haber una rotación porque una rotación en esta viga implicaría que esta columna tenga que estirarse y no podría hacerlo porque es axialmente rígida. Por lo tanto, aquí no puede haber rotación en este nudo. Si este elemento rota, esta columna tendría que estirarse y eso no puede ocurrir porque es axialmente rígida. Al ser transversalmente rígido este elemento, si aquí no existe rotación, acá tampoco existirá. Ahora, con respecto a la traslación horizontal, vemos que es axialmente rígido. Por lo tanto, la traslación aquí en X será la misma que la traslación acá en C. Por lo tanto, serán el mismo grado de libertad. En resumen, aquí tenemos en este nudo esta traslación horizontal, porque es la que libera ese apoyo. Tendremos una rotación aquí. Este elemento es totalmente flexible. Aquí obtendremos simplemente este desplazamiento horizontal. De esta forma. No hay traslación vertical, por lo tanto tenemos que dibujarla deformada a ras del elemento sin deformarse. Será de esta forma acá. No hay rotación. Simplemente hay una traslación en X. Y este elemento de acá sí es totalmente flexible. Aquí sí hay rotación. Aquí habrá rotación. Aquí habrá esta traslación en X. Aquí también tenemos otra rotación.
Esta traslación en X es la misma que la de acá, por lo tanto no tengo que considerarla como adicional. A la final tendremos este grado de libertad 1, 2, esta traslación es 2, 3 y esta rotación 4. Simplemente tenemos 4 grados de libertad, que al enumerarlos y ordenarlos matricialmente obtenemos lo siguiente. Estos 4 grados de libertad. Aquí es importante tomar en cuenta las condiciones de los elementos totalmente rígidos. La traslación horizontal, la misma que en el nodo B porque es axialmente rígido. Estos elementos no pueden estirarse, no puede haber aquí traslación vertical. Y este elemento, al ser un elemento transversalmente rígido, no puede flexionarse y tampoco podrá rotarse porque si rota implicaría que la columna tenga que estirarse y la columna no podrá estirarse porque es axialmente rígido. Si se dan cuenta, es simplemente cuestión de interpretar bien las condiciones que tiene cada elemento. Pero igual les voy a dejar una fórmula para que ustedes puedan comprobar el número de grados de libertad de esta estructura. Cabe recalcar que esta fórmula es totalmente referencial. Puede depender incluso del tipo de conexión aquí. Si es que ya no es un nudo rígido, podría cambiar y esta fórmula no podría ser aplicada. Lo mejor que se puede hacer es dibujar una deformada, analizar las condiciones en cada elemento, condiciones de apoyo y analizar los grados de libertad en esa deformada. Esa es la mejor forma de obtener los grados de libertad de una estructura. Esa fórmula es igual a 3 veces el número de juntas totales. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, será 3 por 6 menos el número de juntas externas por este factor V. Las juntas externas es donde existe un apoyo y este V equivale a 1 cuando es apoyo móvil, a 2 cuando es apoyo fijo, una articulación fija, y cuando es empotramiento es igual a 3. Por lo tanto, aquí tenemos dos empotramientos, entonces será menos 2 por ese factor V que vale 3 en empotramientos, menos, tenemos un apoyo móvil, por lo tanto será menos 1, y tenemos una articulación fija, y será menos 2, el factor V de la articulación fija. Menos el número de elementos que son axialmente rígidos. Tenemos 3 elementos que son axialmente rígidos, por lo tanto será menos 3. Y menos 2 veces el número de elementos transversalmente rígidos. Por lo tanto será menos 2 por 1. Por lo tanto el número de grados de libertad es igual a 4. El mismo número que acabamos de obtener con la deformada y analizando las condiciones en cada elemento y sus apoyos. Como pueden ver, esta fórmula les puede dar una gran referencia del número de grados de libertad de una estructura. Ahora vamos a hacer un ejemplo final en donde tenemos elementos que son axialmente rígidos. Pueden aplicar igual la fórmula directamente. El número de grados de libertad será igual a 3 veces el número de juntas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 juntas. Por lo tanto será 3 por 6 menos el número de juntas externas. Tenemos 2, es decir, donde existan apoyos menos 2 por ese factor V, que en empotramiento recordemos que es 3, menos el número de elementos axialmente rígidos, tenemos un total de 6 elementos axialmente rígidos. Y menos 2 veces el número de elementos transversalmente rígidos, aquí no hay ninguno, entonces será menos 2 por 0, entonces se anularía este valor, dándonos un resultado de 6 grados de libertad. Tenemos 6 grados de libertad en esta estructura, pero ahora los vamos a identificar con la deformada, lo cual es lo más recomendable para hacerlo sin errores. Comencemos analizando las condiciones en los apoyos. Aquí no habrá ningún grado de libertad. Aquí estas columnas, todas las columnas prácticamente son axialmente rígidas, no pueden estirarse ni contraerse, por lo tanto no puede existir una deformación en Y. Todas las deformaciones en Y serán iguales a 0. Ahora, los elementos de las vigas son axialmente rígidos, por lo tanto, tampoco pueden estirarse o contraerse. Eso implica que el desplazamiento horizontal en este nudo será igual al desplazamiento horizontal en este nudo de acá. Por lo tanto, no tendré que considerar este desplazamiento como grado de libertad adicional. Considerando todo eso, puedo realizar la respectiva deformada. Será de esta manera. Aquí no puede haber traslación vertical. Voy a dibujar los puntos en esa zona, considerando eso. Estos elementos sí pueden flexionarse.
Aquí asimismo no puede haber deformación con respecto a Y. Y esta viga también puede flexionarse. Muy bien, en resumen, aquí tenemos este desplazamiento en X, será un grado de libertad. Acá esta traslación en X será la misma que esta en el nudo, por lo tanto no tendré que tomarla ya en cuenta. Lo que sí tengo es una rotación. La rotación, acá tengo una rotación diferente. Acá sí mismo tengo esta traslación en X, la cual es la misma que en este nudo, no tengo que tomar en cuenta. Aquí tendré esta rotación y esta rotación. A la final, en este nudo tendré traslación y rotación. Asimismo aquí tendré 2 grados, aquí tendré 2 grados, aquí 1 y 1. Un total de 6 grados de libertad. Si los enumero y ordeno matricialmente, obtendré lo siguiente. Esos 6 grados de libertad, el mismo número que obtuvimos con la fórmula. En este caso nos sirvió para tener buena referencia, pero ya les digo, lo mejor es saber interpretar bien las condiciones en cada elemento y en cada apoyo y obtener una deformada aproximada con los grados de libertad de esa estructura. En este punto del video quisiera que esté totalmente claro cómo identificar los grados de libertad en las armaduras, en los pórticos de elementos flexibles y en los pórticos con elementos que pueden ser totalmente rígidos. Si es que hay alguna pregunta la pueden dejar en la parte de los comentarios. Y ahora, finalmente, yo quiero que quede claro la importancia de identificar los grados de libertad, sobre todo para aplicar el método matricial o también conocido como el método de la rigidez directa. Aquí lo vamos a ver. ¿Por qué es importante saber identificarlos? Voy a suponer que tengo este pórtico en el cual vemos que se están aplicando estas cargas lineales. Todos los elementos están enumerados. También cada nudo tiene su enumeración. Nudo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están también identificados y enumerados los grados de libertad, tanto los libres como los restringidos. Todos los elementos son flexibles y aquí vemos cómo estos son los grados de libertad en estos nodos libres. Y también están los restringidos. Los restringidos van a ser el 12 y el 13 en este apoyo. Y en el de acá, el 14 y 15, porque estas articulaciones fijas no permiten traslación. Para yo empezar a calcular la matriz de rigidez de esta estructura, tendré que hacerlo por cada elemento. Es decir, primero calcular la matriz de rigidez del elemento 1, después del 2, del 3 y el 4. Para empezar a calcular la matriz de rigidez del elemento 1, se lo hace en función de sus grados de libertad. Esta flecha que ustedes observan aquí es el sentido de análisis. Yo estoy calculando esta matriz desde los grados de libertad 1, 2, 3, aquí como lo pueden observar, desde la 1, 2, 3, hasta los grados 12, 13 y 10. Hay que numerarlos en función de la traslación. Por ejemplo, primero la de X, luego la de Y y luego la rotación. Entonces será 12, 13 y 10. Y aquí lo pueden observar, 12, 13 y 10, tanto para las columnas como la enumeración de las filas. Y estos valores, después ya cuando apliquemos los ejemplos, vamos a aprender a calcular cada uno de ellos. Pero a lo que voy es que cada uno de estos valores es como si tuviera una coordenada en esta matriz. Por ejemplo, este número de aquí tiene las siguientes coordenadas. Es la fila 3 y la columna 1. Asimismo, cada número tiene sus coordenadas respectivas. ¿Y esto por qué se lo hace? Para después nosotros sumar todas las matrices de los elementos. Por ejemplo, después tendremos que sumar la matriz del elemento 1, después la matriz del elemento 2, 3 y 4. Y cada número en su matriz tendrá una coordenada. Entonces, los valores que tienen la misma coordenada van a la final a sumarse y así formar la matriz de rigidez de la estructura. De esta forma, la estructura tiene 15 grados de libertad, por lo tanto, esta matriz rigidez total de la estructura será de 15 por 15. Y todos los elementos que tengan la misma coordenada tendrán que sumarse en esta matriz final. Por ejemplo, este número de menos 5376 tiene estas coordenadas en la fila es 13 y en la columna 2. Entonces, en el resto de elementos todos los números que estén en esta misma coordenada de fila número 13 y columna número 2 tendrán que sumarse para formar a la final esta matriz de rigidez de la estructura. Entonces, como ven, los grados de libertad a mí me ayudan como coordenadas de cada uno de estos números para obtener la matriz de rigidez final de la estructura. Con esta matriz final yo ya puedo obtener cualquier tipo de respuestas, ya sea desplazamientos o fuerzas internas en los elementos estructurales. Obviamente eso quedará más claro en los ejemplos posteriores que vamos a realizar.
Y así finalizamos el video. Si creen que este video fue de su ayuda, déjenos su preciado like y también suscríbanse para no perderse de los ejemplos prácticos que vamos a realizar. Conmigo será hasta la próxima.